Bueno, autóctono, pues íbamos a desparasitar las cabras, pero no hemos podido porque se quedaron ayer noche para allí un montón y no han llegado esta mañana al corral. Y como hay que hacerlas a todas, no hemos podido. Ahora voy a ir a buscar a Viriato, que lo voy a traer, y vamos a ponerle unas argollas de estas en la pared. Para atar el caballo, vamos a poner, mira, te las hacen, hacer agujero en la pared, la clavas en la pared y atas aquí el caballo. Vamos a poner una al lado del grifo para lavar al caballo. Tengo muchas. Esta me las regaló un amigo mío de un pueblo que se llama El Trabuco, de Málaga. Creo que es de Málaga, El Trabuco se llama el pueblo. Y él lo llaman el montuno. Me trajo un montón de estas. Me hizo muchas. Las vamos a poner todas en la pared, pero ahora vamos a poner solo una. Las otras habrá que poner en otro sitio y tal, ¿no veis? Ahí hizo un amigo suyo herrero que también me hizo un disco para la AMC. Y algunas me las puso el nombre. Un disco para hacer carne. Bueno, vamos a poner la que está sola, la vamos a poner. Aquí vamos a poner esta. Son guapas. Vamos a poner esta, la más antigua, en la pared. Vamos a hacer un agujero con un poco de cemento, un poco de arena, para que el caballo mañana ya pasado ya se pueda atar aquí. O ponemos al mejor dos, y luego ya las luzo, al lucir la pared, que la tengo que lucir, pues va a quedar muy bonita. Pero ahora de momento vamos a ponerlas con cemento para atar a Viriato cuando vengamos a ducharlo. Venga, vamos. Bueno, autóctono, pues aquí donde las vamos a poner. Aquí, que está el agua cerca para lavar el caballo. A por un martillo. Vamos a por un martillo. Bueno, pues ya tenemos aquí el martillo. Vamos a poner un poco más separado aquí. Aquí más separado. Vamos a hacer un boquete. Hay que hacerlo grande para que se rellene todo ahora. Es bueno mojarlo, dicen. Ahí está. También se puede beber un poco de agua, vamos a beber agua. En todos los trabajos se fuma. Bueno. Vamos a coger cemento, arena y cascajo, meter aquí esto, aquí bien. Y aquí atamos el caballo. Vamos a por eso. Vamos a poner esto en pausa. Bueno, pues vamos a coger el tema. La paleta de albañil. Bueno, el cemento lo tengo aquí todo más mal que nada. Y esta poca arena, es que no tengo arena. Tengo que comprar arena, pero bueno. Vamos a hacerlo en el carro. Para eso con poca arena, vale. Bueno, es con la zarza. Tengo que traer arena porque tengo que hacer unas cosas. Pero bueno, para poner una herradura como quiera. Esta zarza se corta con la paleta. Donde nace la zarza, donde mejor arena hay. De toda la vida. Hay que echar un poco más. Hay que echar más. Vamos a ver, vamos a echar más. Ya hay bastante. Al cemento con lo de atrás se rompe.
Ah, pues está bueno. Pues yo pensaba que estaba mojado. Bueno está el cemento. Pues vamos a echarle sin miseria. Que la labor nunca quiso miseria. Ahí está, ahí está. Un poquito más que el caballo puede tirar. Vamos para adelante. Bueno. A ver cómo llevamos esto y el carro. Vamos a poner en pausa. Bueno, pues ya estamos en el corte. Vamos a hacer la masa. Poca agua. Porque es poco cemento. Sí, poco a poco se hace mejor. Que no quede muy... Así tiene que quedar. Con estilo. Con estilo, con soltura. Bueno. Se coge un tosco de esto, ¿no? Y se aparta aquí la masa. Esto se corta siempre así. Hay que sacar unas lascas para meterle atrás. Ya tenemos lascas. Ahora con soltura y con delicadeza. Se mete, se mete, se mete. ¿No? Se coge la herradura, la herradura. Se incrusta bien en el cemento. Se queda para afuera un poco porque hay que lucirlo. Ahí está. Ahora se presenta. Se echa. Se mete una tasca detrás. Se coloca. Se coloca con estilo. Con soltura. Delicadeza. Esto es fácil. Se mete más lasca. Por los laterales también. El cemento solo pueden arrancar, pero con lasca de estas tira mucho más. Ahí está. Ahí. Quede con estilo, que quede con soltura. Que quede con estilo, que quede con soltura. Debemos meter lascas. Ahí está. Aquí no suelen tirar los caballos porque el caballo que se ata aquí para lavar está domado. Si fuera... Tiene que ser un poste en el suelo bien cogido. En los picaderos se pone un poste. Yo no te quiero tener. Ahí está. Entre bien. Con delicadeza.
Bueno, pues ya tenemos una puesta. Hay que ponerla un poquito a plomo. Ahí está. A ver qué os parece. Voy a pasar por aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Está bien, ¿no? Está bien. Aquí se ata viriato. Hay que dejarlo que tire. Luego ya cuando luzamos la pared, pues ya queda bien lucido. Queda 1 centímetro para darle bien. Bueno, pues tendré que poner más. Habrá que poner por ahí para allá más, para atar los cables. Esto y aquí habrá que poner otra más. Pero eso ya cuando venga la jefa. De momento he atado esa para duchar el caballo. Es lo que hay. Nos vemos, esto no.